¿Cómo se empieza a construir una mente criminal? Fíjense por qué salió este programa, déjenme nada más darles este antecedente. ¿Se acuerdan esta niña en Puebla que compra un perrito? Y lo compra explícitamente para abrirlo por en medio con un cuchillo, abrirlo y que se desangre para poder subir esa historia a sus redes sociales. Y yo dije, a ver, no, ¿dónde está la mamá de esa niña? ¿Dónde está el papá de esa? Porque si algo así te sucede con un hijo, tienes que tener un foco rojo muy importante, porque eso no es normal. Eso tendría que empezar a ser una mente criminal. ¿Estoy en lo correcto, Kelvin? Sí. O sea, ¿cuándo se empieza a construir eso? Una mente criminal. Una de las líneas más importantes precisamente tiene que ver con el desarrollo que se da dentro del núcleo familiar, con los apoyos, con el gran bombardeo que hay de medios. En este momento estamos viviendo como nunca antes una sobreestimulación de medios, ¿no? Y todas las redes sociales, las series que están cobrando mucho auge. Creo que nunca se ha visto tantas series de violencia como hoy en día, en las plataformas, en la televisión, y se hace toda una apología y toda una subcultura de la violencia, incluso donde se llega a presumir que se es sádico o que se cuenta con alguna patología como la psicopatía. Entonces aquí hay una situación muy importante con ello. De niño, dicen por aquí, conoció a un chavo, Fer, que tenía 16 años. Sus papás tenían un local de pollos rostizados y fritos. Un día agarró un gato y lo metió en una de las canastillas y de ahí al aceite hirviendo. Tiempo después supimos que murió en un enfrentamiento por andar en malos pasos. Andrés Ornelas de Zacatecas. ¿Sí hay manifestaciones desde niños? ¿Esto se hereda, se hurta, se aprende, se qué? Pues en el tema de la criminología, Fernanda, no me va a dejar mentir el doctor, hay cuestiones físicas, fisiológicas, pero además sociales que se deben de tomar en consideración. En efecto, hay cuestiones biológicas, hay cuestiones químicas y hay cuestiones genéticas que pueden generar precisamente como consecuencia la creación de un crimen y de un criminal. Pero por otro lado también hay cuestiones completamente sociales. Por supuesto que la actual apología del delito ya se ve como algo normal, como algo parte de la vida diaria. Sin embargo, las carencias, las ausencias, los vacíos, la falta de educación, la poca educación, las pocas posibilidades económicas, la falta de padre, la falta de madre, todo eso también genera precisamente el que en diferentes etapas, muchos autores hablan de los 3, de los 8 y de los 13 años, en los que hay algunas cuestiones completamente fisiológicas que si no son analizadas o consideradas pueden generar estas consecuencias criminales. ¿Cómo se piensa? ¿Cómo piensa un criminal? Alguien que agarra, avienta un perro o un gato o mata a una persona, la descuartiza. Estaba viendo el otro día, porque luego en este periodismo que nosotros tratamos aquí en esta trinchera nos llegan videos horrorosos. De veras, Rodrigo, lo que yo te diga es poca cosa. Me llegó un video de un cártel asesinando a un militar. La forma, o sea, el resultado es el mismo, estás matando a alguien, pero el proceso de matarlo ha sido de una hazaña y de una lentitud y de una gravedad, cómo lo va cortando. Es una cosa de veras verdaderamente enferma. No estoy diciendo que el que mate dando un balazo no está tan bien enfermo, pero aquí hay un pensamiento mucho más elaborado en función de un acto criminal. ¿Cómo se explica eso? Pues bueno, esto se puede justificar o comprender, por un lado, por cuestiones completamente fisiológicas. El incremento de algunos químicos, de algunos estímulos químicos del propio organismo, y en otro caso la falta de estos mismos también puede desencadenar este tipo de situaciones. Pero lo interesante es precisamente eso que mencionas, Fernanda. No es lo mismo un delincuente a un criminal.
Hablar ya del criminal es la ausencia de sentimientos, la ausencia de emociones, y eso es precisamente lo que debemos de tomar en consideración como parte del análisis de la mente del criminal. No solo qué está pensando, sino la falta de emociones y sentimientos que tiene al momento de cometer los crímenes. ¿Qué casos has tenido cercanos, Kelvin, que has estudiado, que verdaderamente llaman tu atención? En la época de la llamada guerra de Calderón contra los cárteles, me tocó entrevistar muchos detenidos pertenecientes a los Zetas, al cártel del Golfo. Hubo un caso particularmente que llamó mi atención, que era Enrique Aurelio Elizondo, alias el Árabe, le llamaban así. Una persona que secuestraba camiones, bajaba a las personas, las descuartizaba vivas y las grababa. Cuando lo detuvieron, precisamente tenía como evidencia esto. Es una personalidad muy interesante en el momento que se desarrolló el estudio. Y de igual manera me tocó entrevistar a mucha gente que pertenecía a las Fuerzas Armadas, gente que pertenecía a las Fuerzas de Seguridad, incluso estaban en activo, ¿no? Estaban trabajando en dos áreas. Se cumple algo muy importante que le llaman la triada oscura dentro de la psicopatología. Son 3 características, que es narcisismo, maquiavelismo y psicopatía, ¿no? ¿Tienes que tener estas 3, sí o sí? No, no necesariamente, pero en este tipo de personalidades tan sádicas, que bien lo decías tú, Fernanda, pueden matar a alguien fácilmente, un golpe, un balazo, ¿no? Pero disfrutan de torturar, de mutilar, de matar. Ese proceso a mí me parece, o sea, todas las mentes que matan, digamos, son mentes criminales, pero hay unas más complejas, ¿no? Hay unas que tienen unos modus operandi que me parece impensable, ¿no? Cómo un ser humano es capaz de llegar a llevar a cabo eso que piensa que es monstruoso. Son precisamente esas ideas que el criminal genera, que si bien para la mayoría o para la generalidad no podemos concebir, ellos precisamente a causa de estas carencias, tanto fisiológicas como sociales, es que van encaminándose precisamente a la comisión de estas conductas. Insisto, no solamente se puede advertir como un delito, como la comisión de un delito, sino que esto va más allá, y es por eso que se tiene que estudiar tan a fondo, y la obligación del criminólogo es justificar y comprender precisamente el por qué se llevan a cabo estas conductas. Por cierto, no siempre es fácil, o no siempre se puede dar una respuesta del por qué piensa o por qué actúa de una manera determinada el criminal. Sin embargo, se tiene que hacer una suma de estudios y de trabajos científicos, médicos, psicológicos, psiquiátricos, jurídicos, criminológicos, criminalísticos, etcétera, para poder comprender y justificar el por qué se maneja de esta manera. ¿Se dan cuenta de lo que hacen? O sea, un criminal se da cuenta, sabe lo que está haciendo. A mi consideración puedo plantear que en algunos casos sí y en algunos casos no. No todo criminal está completamente consciente de lo que hace, o no todo criminal está consciente de que lo que hace es incorrecto o es ilegal. Es que partamos de esa base. Pues si tú crees que eso es normal. No, ya. Entonces la mente criminal piensa que eso, en algunos casos, piensa que eso está bien. Puede ser por carencias, puede ser por enfermedades, puede ser por cuestiones genéticas o biológicas. Así es. Hay muchas preguntas. ¿Un criminal nace o se hace? Y realmente creo que es una conjunción de factores donde entrarían los dos. O sea, hay factores predisponentes, ¿no? Tanto genéticos, caracterológicos, dónde nace uno, dónde crece, se desarrolla, qué tipo de familia. Pero también es muy, muy importante entender qué es lo que está viviendo, qué es lo que lo está rodeando, qué experiencias tiene. Digamos que puede haber gente con una carga genética muy fuerte, sin embargo esto nunca se despierta, nunca se desata. Y puede haber gente que esté en un ambiente familiar bastante bueno y sin embargo se le desarrolla una personalidad de este tipo, ¿no? Con sadismo, con crueldad. En los diagnósticos clínicos que luego se ven en psiquiatría, podemos empezar a hablar desde la infancia, una infancia con un trastorno disocial. Hay toda una serie de patologías que nos hablan, que anteceden a este tipo de personalidades, ¿no? Es el tan famoso déficit de atención con hiperactividad,
está el trastorno negativista desafiante, pero particularmente en este trastorno disocial vamos a encontrar un niño que cumple algunas características que mencionabas, Fernanda, hace rato, ¿no? Maltrato a los animales, crueldad hacia otros niños, robo a las personas mayores, desafío a las autoridades. Uno puede estarse cuestionando qué hace un niño de 8 años fuera de su casa en las noches, por ejemplo. ¿Por qué se fuga de su casa? O hay un consumo muy prematuro de drogas, un consumo de otro tipo de sustancias, ¿no? Es que ese día, de verdad, ustedes que son los expertos, yo lo planteaba y nos surgieron muchos otros casos que nos acordamos. El caso de Chihuahua, de estos chavitos que jugaron a secuestrar a otro y lo acabaron enterrando vivo. Esta chavita de Puebla que abre al perro de par en par, pues, así como de carnicería, hasta que se desangre, y le pareció chistoso hacerlo. Aquí el tema, y con eso vamos a anuncios QTF y regresamos, es ese video del perro lo han visto millones de personas. ¿Cómo podemos entretenernos en esas cosas? ¿Cómo podemos entretenernos en volver a ver el enfermo loco que tira al perro en el aceite, ¿no? ¿Cómo podemos...? Yo ese video que te digo del crimen organizado, se los voy a enseñar. No, yo no dormí un mes. No lo voy a enseñar aquí en el programa, a los expertos. Ellos aguantan, ustedes no creo. Está muy duro. Imagen. En miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y en línea, lleva el jitomate saladet a $16.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre. Miércoles de plaza. Vive, invierte y haz negocios en Estados Unidos con Francisco Castellanos Álvarez. Todos los sábados a las 12 del día y jueves a las 10 de la noche, con entrevistas y análisis de temas de actualidad con expertos y aliados que llevarán a tu empresa a otro nivel. Conviértete en empresario global. En Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. En el Tianguis de Mamalucha encuentra todos los días los precios más bajos. Chuleta ahumada a solo 98 pesos el kilo. Bodega Aurrerá. Imagen. En 2022 se robaron más de 60,000 vehículos en México. Sabemos que contar con un seguro de auto te respalda ante cualquier incidente. Centro de Seguros Liverpool. Protección para cada momento de tu vida. Consulta términos y condiciones. Lastimar o utilizar a los hijos para causar daño y dolor a la pareja es violencia vicaria y constituye un delito grave. Las y los diputados legislamos para que quien lo cometa en cualquiera de sus formas, física, emocional, psicológica o económica, contra sus hijos o de la pareja, sea fuertemente castigado. De esa manera defendemos los derechos humanos, de género y de la familia. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Si la moto es tu transporte para ir al trabajo o es tu herramienta laboral, tenemos unos consejos de Elsa para ti. Siempre utiliza un casco certificado. Respeta los límites de velocidad y señalizaciones. Circula por el centro del carril, no rebases y evita zigzaguear. Al conducir la motocicleta te sientes ágil, pero no olvides que puedes ser muy frágil. Los entornos seguros y saludables inician desde el trayecto a tu centro de trabajo. Infórmate y regístrate. Elsa, entornos laborales seguros y saludables. 80 años IMSS. Gobierno de México. Escucha a Pascal Beltrán del Río en Primera Emisión. De lunes a viernes de 7 a 11 de la mañana, hora del centro, en Imagen Informativa, poniendo a México en la misma sintonía. Las modas vienen y se van, y hoy, el cristal o metanfetamina está de moda, pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos. El cristal quita el hambre y el sueño, provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Imagen. Tenemos más para ti. Continuamos. QTF.
problema. Además, las redes están que explotan, de la cantidad de preguntas. Fíjense, por acá dice una señora: Fer, mi marido se puede echar 10 capítulos de una serie de destazados, de sangre, de violencia, de matados, de lo que quieras, sin ningún problema. Y cae rendido, ¿Eso es un foco rojo? Qué buena pregunta de esta señora. ¿Sabes qué? Yo estaría igual que tú. Si fuera mi marido, estaría yo preocupada diciendo, ¿cómo le entretiene todo esto a este señor? A mi marido, ¿cómo se puede entretener con tanta cosa tan violenta? O sea, ya de por sí, vean cómo está allá afuera, como para todavía meterlo a la casa, ¿no? Sí, realmente tenerlo ahí. Yo creo que sí es un foco rojo, al igual que puede ser cualquier otra conducta tan repetitiva, ¿no? Y no solamente un adulto, puede ser un niño, un adolescente, un adulto joven, el comer de más, el masturbarse de más, el disfrutar de la violencia animal, del maltrato animal, perdón. Todo eso, por supuesto que es un foco rojo. No podría yo aseverar que es una mente criminal en potencia, ¿no? El caso de esta persona, pero creo que lo correcto sería canalizarlo con los especialistas para que se pueda atender antes de que dé ese paso que estamos mencionando, claro, ¿no? Que es el que lleva a cabo la criminalidad. Fíjate, entonces diríamos, a ver, lo que entiendo es que todos podemos cometer un crimen o que todos somos criminales, basta que nos detonen el botón o no. Yo no me imagino matando a alguien, no está en mi código, no. Pero no sé una circunstancia en la que yo me vea orillada a hacerlo para defender a alguien que está en peligro, pues a lo mejor lo hago, no lo sé. Sí, estoy completamente de acuerdo con eso. No creo que todos seamos criminales. Yo lo que creo es que todos tenemos cargas genéticas tendientes en determinadas circunstancias que nos pueden orillar a algo. Todos somos susceptibles de cometer un delito, sí, pero incluso aquellos que han cometido delitos no se puede aseverar que lo hayan disfrutado o que lo hayan hecho por gusto, por amor, por emoción. Entonces, esa es la gran diferencia, considero yo, Fernanda. Por acá te preguntan, yo, por ejemplo, me pasa, qué chistoso, soy hombre y me pasa lo mismo que al esposo de la señora. O sea, yo puedo ver horas y horas y horas de destazados en la televisión y mi mente, fíjate lo que él dice, mi mente sabe que eso es irreal, o sea, sabe que eso está grabado, sabe que hay un set en donde están sucediendo las cosas y que hay personas filmándolo. Entonces no lo considera real. Pues una especie de evasión, porque más que nunca, de 20 años para acá lo estamos viviendo, ¿no? En la realidad. Yo creo que a todos nos ha tocado conocer a alguien muy cercano que ha sido víctima mínimo de un asalto con violencia, ¿no? Sabemos de gente desaparecida, mucha gente, desgraciadamente, le ha tocado ver restos humanos, le ha tocado ver cosas tan reales que se recrean culturalmente en las series de televisión, en los medios, pero no podemos evadir o negar esa realidad o ese placer, ese morbo que le genera a ciertas personas, ¿no? ¿Un asesino le teme a la justicia? Yo considero que no en todos los casos le teme, por supuesto que no. Tan es así que aun cuando muchos de ellos tienen pleno conocimiento de las sanciones, no específicamente, pero de que están haciendo algo incorrecto, siguen cometiendo los delitos, siguen cometiendo los crímenes. No hablemos, insisto, tanto del delito en este tema, sino del crimen. ¿Por qué? Porque lo están disfrutando. Incluso sus propias cuestiones fisiológicas y psicológicas lo van a ir orillando y orillando a continuar con este tipo de actos. Entonces yo puedo manifestar que no en todos los casos el tema de la justicia hablando de un criminal. Las fallas de los criminales, no sé muy bien a qué se refiere, que quizá quieren hacer algún procedimiento y no lo logran, ¿hace que sean más insistentes o sean más sanguinarios cuando fallan? Quiero entender que lo que se plantea es buscar la perfección, ¿no?, del criminal al momento de cometer sus actos. Por supuesto que hay muchos casos, muchos ejemplos, hay muchos estudios también llevados a cabo
de no solo imitadores, hablando de cuestiones criminales, sino también aquellos que surgen como un criminal inicial y que conforme van cometiendo esta serie de actos, esta serie de crímenes, van buscando perfeccionar, van buscando ser mejores en lo que están haciendo. ¿Cuál sería la justificación o la respuesta? Por satisfacción propia, por buscar realmente el ser ejemplo, el tener ideas claras de cómo llevar a cabo sus crímenes sin ser precisamente localizado o señalado. Claro. Fíjense, por acá dice, mi hijo con sus amigos juega, creo que se llama Call of Duty, no sé. Juego de guerra. ¿No? Videojuego. Ajá, videojuego. Eso es sano. Jugar pues como estás en una guerra. O sea, yo cuando he visto esos juegos, son estratégicas de guerra, son estrategias de guerra. O sea, es tratar de encontrar el arma para poder superar al otro. O sea, hay una estrategia de guerra. Claro, pero aquí yo metería dos factores. Primero, el de la ludopatía. Los videojuegos son muy adictivos. O sea, hacen que la persona, el menor, esté horas y horas y horas sentado, lo priva de convivir muchas veces en vivo con otras personas. Digo, ahorita ya se conectan en línea, juegan con gente de otros países, pero sí viene una gran carga de violencia en estos juegos, ¿no? En estos juegos de guerra donde afinan una puntería, donde le disparan a alguien en la cabeza, donde lo pueden herir, lo pueden rematar. Entonces, más allá de la estrategia, creo que los dos factores que son de llamar la atención, uno, es la gran cantidad de horas que pasan jugando esto, y dos, el contenido al que acceden. También había un juego muy, muy famoso que se llamaba Grand Theft Auto, que tenía que ver con esto también. O sea, el muchacho iba ganando el respeto de la gente a través de golpear, prostituir, rentar, cobrar piso y demás. Era un juego que habla de todo eso. Entonces, imaginemos generaciones enteras que han crecido jugando esto. Entonces, es que lo que yo sí pongo en la mesa, y de veras les pregunto a todos ustedes, ¿con qué se entretienen? De veras, así como nos alimentamos por la boca, pues nos tenemos que alimentar por los ojos, por los oídos. Yo sí me cuestiono, soy una gente de verdad. Primero, reglas muy claras. En las habitaciones en mi casa no hay televisión. Ha sido un pleito, mamá, que no me importa. Hay un solo lugar donde hay una televisión y donde vamos a acudir todos. Va a ser un centro de reunión como lo era la televisión antes. Y vamos a elegir entre todos qué ver y qué jugar. Y entonces ya ahí las cosas cambian. Porque ya cuando está la mamá presente o cuando está la hija presente o el hijo presente, ya difícilmente pones pornografía, difícilmente pones a matados, ¿me entiendes? Ya el contenido se vuelve otro. Porque hay un centro de reunión en torno a un programa. Yo me sorprendo enormemente, de veras. Lo veo con mis compañeros de trabajo, la insensibilidad que muchos ya tienen frente a notas. Yo te enseño ese video de cómo destazan a ese militar. Se los juro, tengo un amigo bien morboso. A ver, pónmelo, ándale. Lo empezó a ver y me dijo, ¿cómo pudiste haber visto esto, Fernanda? Le dije, pues no dormí un mes. O sea, vivimos allá afuera, salir a divertirnos es peligroso. Allá afuera, vas rumbo a Acapulco y te encuentras cuerpos tirados en la carretera. O sea, de veras no es menor lo que estamos viviendo como para que nos entretengamos en todo esto. No sé si eso nos... A lo mejor todavía no sabemos las consecuencias, Kelvin, de qué consecuencias vamos a tener mentalmente de eso, de entretenernos en eso. ¿Sabes si hay consecuencias? Claro, va muy de la mano de también un incremento muy fuerte que ha habido en adicciones en los últimos años, en la juventud, y también pues, muy de